El 23 de agosto de 1812, hace ya 208 años, se conmemoró lo que recordamos como el éxodo jujeño. Hazaña épica encabezada por el general Belgrano, que tuvo como protagonista al pueblo de Jujuy en la lucha por la independencia. Hito que hace a nuestra identidad, esa identidad argentina que demuestra la fuerza de un pueblo unido para enfrentar la adversidad y al enemigo. Compartimos con ustedes este especial en el que el profesor Rubén Furman se refiere más extensamente al tema. Este domingo 23 de agosto se celebrará un nuevo aniversario de un acto de heroísmo colectivo de la población de Jujuy que durante el periodo de las guerras de independencia virtualmente puso a salvo a la Revolución de Mayo en un momento muy delicado y de gran debilidad. Es lo que nosotros llamamos el éxodo jujeño. Un hecho que en resumidas cuentas fue el abandono de la ciudad de San Salvador de Jujuy de buena parte de la población de aquellos días, que eran unas 2.500 personas, en cumplimiento de las órdenes del general Manuel Belgrano, jefe del Ejército del Norte, de dejar campo raso al ejército realista, cuya avanzada ya había ingresado a la quebrada de Humahuaca. El tema era dificultar a toda costa y por todos los medios el avance del ejército colonialista al mando de un militar nacido en América, el general Pío Tristán, un arequipeño, y evitar de esta manera que avanzara en pos de reconquistar los territorios del norte argentino en manos de los revolucionarios, incluso por esa vía llegar a Buenos Aires. La orden emitida por Belgrano fue determinante. Los habitantes debían llevarse sus pertenencias, pero en especial armamento, hacienda, caballada, alimentos, cosechas y todo aquello que pudiera facilitar el avance del enemigo. Incluso quemar las propiedades donde la avanzada realista pudiera guarecerse. Es lo que se denomina una tierra arrasada, dejar una tierra arrasada. Hay que decir que Belgrano no vio en este hecho ningún heroísmo y en sus partes y en sus cartas lo llamaba solamente como la gran retirada o el gran retroceso, es decir, no había nada heroico, él no veía nada heroico en el sacrificio que sus órdenes imponían a la población, incluso bajo la pena de ser pasado por las armas. El tema central desde el punto de vista militar era evitar un combate frontal del millar de hombres mal armados bajo su mando contra los 3.000 realistas que avanzaban bien avituallados desde el norte. Con el agravante, decíamos, de que sus tropas estaban desmoralizadas, desorganizadas, y después de la batalla de Huaki de junio de 1811, lo que nosotros conocemos como el desastre de Huaki, eran tropas que habían terminado ese ciclo triunfal que había encabezado el brigadier González Balcarce cuando se había impuesto en la batalla de Suipacha. Esta vez había sido derrotado cerca del lago Titicaca, en la frontera peruano-boliviana, y sus tropas habían huido con grandes pérdidas materiales y personales, casi en desbandada. Era un momento muy delicado, insisto, porque los jefes realistas, que en su mayoría eran americanos, aplastaron también con violencia los levantamientos y las primeras juntas patriotas organizadas en La Paz, Potosí, Cochabamba. La derrota de Huaki había abierto el camino al norte argentino por Humahuaca, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. En Buenos Aires, los núcleos conservadores achacaron la derrota de Huaki a la acción de Juan José Castelli, el orador de la Revolución, el secretario de la primera junta que a fines de 1810 había marchado junto al ejército del norte como auditor de guerra, algo así como un comisario político. Y lo culpaban de que su prédica hubiera vuelto a las élites altoperuanas
enemigas de la revolución luego de que en el primer aniversario de la revolución, el 25 de mayo de 1811, Castelli en Tiahuanacu, legendarias puertas del sol del imperio incaico, declarara la emancipación de los indios de toda servidumbre y los elevara a la calidad de ciudadanos, como un español o un criollo más. Eso produjo alarma precisamente en sectores acomodados y dio a la guerra liberadora en el norte no solamente el carácter de un cambio político, sino que le dio también un aspecto de cambio social que la élite porteña pretendía no llevar adelante mayormente, porque la estrategia era que el cambio político de la revolución, del cambio de autoridades, se hiciera virtualmente heredando el viejo aparato administrativo y con el respaldo de las familias tradicionales en cada región, es decir, los poderes fácticos que está dado por los grandes comerciantes, hacendados, militares que ejercían el poder. Es cierto que los indios y los paisanos no dieron un respaldo esencial al ejército del norte en un primer momento, pero la política de Castelli, que había sido aprobada por la Junta con la mayoría que integraba Moreno, Belgrano, Paso y el propio Castelli, fructificó poco después en las republiquetas que encabezaron en el Alto Perú figuras como Ignacio Warnes en Santa Cruz, Manuel Padilla y su mujer, la brava Juana Zurduy en Chuquisaca, o Álvarez de Arenales. Hacendados que hostigaron con guerrillas levadas entre la paisanada a los invasores en las peores circunstancias y mantuvieron viva la llama de la liberación. Belgrano llegó al ejército del norte tras la derrota en Huaqui y a su paso por Paraguay, donde había marchado al frente de otro ejército revolucionario, donde creó la bandera y la hizo jurar a su tropa. En rigor, las órdenes que Belgrano tenía del secretario de Guerra de la Junta, Bernardino Rivadavia, era retroceder hasta Córdoba, que parecía una plaza más segura, y no solo hasta Tucumán, como hizo Belgrano, desobedeciendo las órdenes. Existe una suerte de acuerdo entre los historiadores que Rivadavia lo único que quería no era preservar la revolución o el avance de la revolución en el norte, sino preservar la capital, es decir, el puerto y el comercio. En concreto, el éxodo jujeño, o la retirada, como se lo quiera llamar, se inició el 23 de agosto de 1812 y consistió en una marcha de 380 kilómetros hacia el sur por la llamada Ruta de las Postas, que corre paralela a la actual Ruta Nacional 34, y era una marcha, virtualmente una huida, a un ritmo rápido de 50 kilómetros diarios. La retirada se había iniciado el 21 de agosto en Humahuaca, donde el coronel Eustoquio Díaz Vélez, al mando de un batallón denominado de los Patriotas Decididos, quedó custodiando la retaguardia, encargado de resguardar al fondo de la maniobra y de hostigar los avances de Tristán, pero evitando un enfrentamiento frontal, es decir, no darle batalla. El 23 de agosto partió Belgrano y su ejército de 1.300 hombres, mal arropados, en mal estado, de la ciudad de Jujuy. Él fue el último en abandonarla. Y era un lugar muy importante en ese momento Jujuy, porque era el punto de armado y pase de las cargas de mulas hacia el Alto Perú. Se cumplieron sus órdenes, la mayor parte de la población, se quemaron las cosechas, los sembrados, se arrió el ganado, se sacó la caballada y se quemaron los ranchos. El 28 de agosto, Tristán avanzó rápidamente, pasó por Jujuy, trató de formar un ejército leal, un gobierno leal, pero llegó a Salta, donde tuvo el respaldo de las familias tradicionales, y ahí sí formó un gobierno adicto, y su vanguardia decidió perseguir al ejército criollo por la Quebrada del Toro, adelantándose, tratando de cortarle la retirada y que no pudiera llegar a Córdoba. En este movimiento, el 3 de septiembre en el Río de las Piedras, el coronel Díaz Vélez
frenó el avance de la avanzada, tomó prisionero al jefe de la avanzada, derrotó y dispersó sus tropas, y eso dio un gran impulso a las propias tropas de Belgrano, al grueso del ejército criollo, y que detuvo su marcha en Tucumán. Decidieron que estaban en condiciones de detener su marcha en Tucumán, donde llegaron el 10 de septiembre, eran 1.300 hombres mal armados, cientos de jujeños, pero allí con el apoyo de una de las familias tradicionales de los ricos de siempre de Tucumán, de los Araos, pudo elevar unos 600 milicianos que se armaron con lanzas tacuaras, cuchillos, y esperó a Tristán en las afueras de la ciudad con un pequeño parque de artillería, y lo venció en una batalla decisiva larga, el 24 y 25 de septiembre de 1812, desafiando la orden de Rivadavia, permaneciendo en Tucumán. Rivadavia incluso lo amenazó por este hecho, y logró mantener la ciudad, dispersar a las tropas españolas que se volvieron hacia Salta, y donde 4 meses después, en enero de 1813, nuevamente los derrotó en la batalla de Salta, donde finalmente quedaron frenadas las tropas realistas. Este éxodo jujeño fue revalorizado por los historiadores más de medio siglo después, y cada 22 de agosto se conmemora en Jujuy la salida y quema simbólica de la ciudad, en un acto en el que se construyen chozas de madera, ranchos de paja, y luego se los quema mientras una población se desplaza a pie y en carreta, simulando la partida del pueblo. Naturalmente este año no podrá hacerse la celebración por la crisis sanitaria provocada por el 2019, pero lo que sí podemos es buscar y reconocer a este pueblo que abandonó sus pertenencias en pos de la libertad, y saber que aún en estas condiciones difíciles solo el pueblo salva al pueblo. Compartamos el aporte del profesor Pancho Pestana, docente de la Universidad Nacional de Lanús y titular de Pensamiento Nacional. Reflexionar brevemente sobre el éxodo jujeño, que es un acontecimiento que sucede en agosto de 1812, y es una gran decisión de Belgrano de retirar el ejército del norte hacia Tucumán, pero con la particularidad de generar lo que en técnica o táctica militar se llama tierra arrasada, es decir, retirar el ejército, pero además retirar prácticamente toda la población de Jujuy y de Salta, llevarla hacia Tucumán y dejar tierra arrasada para que los realistas no pudieran encontrar sustentos y elementos logísticos para seguir su campaña. El éxodo jujeño demuestra una de las habilidades de un Belgrano que era una necesariamente militar, y además de un sacrificio de las poblaciones de Jujuy y Salta. Pero además ya muestra discrepancias respecto a la política centralista de Buenos Aires, porque Buenos Aires pretendía el retiro del ejército norte hacia Córdoba para proteger a Buenos Aires, y Belgrano decide asentarse en Tucumán para dar la batalla allí. Me parece que esto demuestra también, digamos, lógicamente, por un lado, las actitudes sacrificiales y patrióticas de aquellos hombres y mujeres que protagonizaron nuestra epopeya independentista, pero además la habilidad de Belgrano y el conocimiento de Belgrano en ciertas tácticas que después fueron utilizadas por otros ejércitos, como la conocida tierra arrasada. Es un episodio muy importante además porque permite a Belgrano reconstruir el ejército y después dar 2 batallas fundamentales para la emancipación. Bueno, en ese momento se pensaba en la emancipación general sudamericana, pero bueno, en la emancipación argentina, si uno quiere
llamarlo así. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y de recordar este episodio que yo les pido a los televidentes que investiguen sobre cómo se concibió este éxito militar, porque fue un éxito militar, cómo se consiguió persuadir a la población para que abandonara sus lugares históricos y cómo esa persuasión belgraniana permitió después reconstruir un ejército eficaz para neutralizar el avance realista en el norte del país. Así que muchas gracias al canal y nos vemos pronto.